Buenas noches, ¿se me escucha fuerte y claro? ¿Y se ve la pantalla compartida? Buenas noches, ingeniero. Sí, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya, voy a comenzar la clase entonces. A ver, eh, la anterior semana habíamos dejado un ejemplito a medio exponer, ¿ya? Se trataba sobre el ejemplo para, en este caso, fuentes de emisiones fijas. En el caso del ejemplo sobre, un momentito para poder subrayar y resaltar. Ahora sí. Para el caso estábamos haciendo sobre una industria artesanal de yeso en Bolivia. Bueno, entonces aquí habíamos repasado algunos antecedentes. ¿Ya? La industria artesanal de yeso en Bolivia se ha beneficiado de un programa en específico, la eficiencia energética en ladrilleras artesanales, ELA. ¿No? Entonces, ha ido mejorando las tecnologías de producción, ¿ya? Para reducir el consumo energético y obviamente para lo que más interesa, ¿no? Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente aumentar los ingresos de los productores. Entonces, este proyecto ya ha impulsado a que, en este caso, empresas como esta vayan modernizando todas sus líneas de producción, ¿ya? Vayan cambiando sus etapas, sus procesos y modernizando la tecnología de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, datos de la producción. Un productor en la zona de Vinto ha instalado ya este tipo de horno que es de tipo de batch, ¿ya? Y la capacidad es la siguiente. Es 3.5 megagramos por hora de yeso. Esa es la capacidad de producción del horno, ¿no? De una etapa. Esta planta trabaja 2 turnos por día. Esto hay que anotar bien, ¿no? 2 turnos por día trabaja. 6 días a la semana. Ya, eso es muy importante. En cuanto a la producción anual, se estima que tiene más o menos 7.400 megagramos por año. ¿Ya? Eso implica los siguientes datos. 28 megagramos por día. Eso implica 12 horas de trabajo diario. ¿Ya? Entonces, el horno rotatorio utiliza gas natural. ¿Ya? Es el combustible esencial para esta empresa. Y el consumo es en este caso, el consumo energético de 0,89 megajoules por kilogramo, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos habíamos visto lo que eran algunos datos de la empresa sobre producción, etcétera, ¿no? Ahora, necesariamente, como explicaba la parte de el inventario de emisiones para fuentes fijas, se necesita el flujograma del proceso, ¿no? Entonces, como primera etapa del proceso es necesario realizar una descripción de cada uno de ellos, ¿no? Cada parte del proceso, desde la entrada de la materia prima hasta el producto final, ¿ya? Entonces, aquí se tiene. Para comenzar, habíamos mencionado que se tiene aquí la recepción de la materia prima. Luego, la materia prima entra a una tolva de dosificación. La tolva de dosificación, valga la redundancia, dosifica hacia la chancadora, ¿no? Luego de la chancadora está el molino de martillo. Después de eso está el elevador de canguilones. Ya, a ver, un poquito ahí está, ¿ya? Y finalmente el silo de almacenamiento. Entonces, en todo este proceso, lo que existe se genera material particulado, ¿no? En todo ese proceso. Después, una vez que entra al silo de almacenamiento, ya ingresaría lo que es el horno rotatorio, que es justamente donde se produce, en este caso, gases de combustión. Aquí. Luego,
De eso pasa a los molinos de martillo, ¿ya? Al elevador de Canguilones 2, a la ensacadora de producto y al almacenamiento del producto. En esta parte, estas 4 etapas implican una generación de material particulado también. Entonces, rápidamente hemos desglosado el diagrama de proceso de la industria, desde la materia prima hasta el producto final. Y los hemos categorizado, como indica, como indica en este caso el manual de eh, emisiones, ¿ya? El manual de emisiones indica primero verificar las etapas y después de las etapas hay que categorizar, ¿no? Entonces, en este caso, todas estas las estamos categorizando como etapas donde se va a generar material particulado. Aquí la única etapa que va a generar gases de combustión es el horno rotatorio. Las siguientes etapas también van a ser material particulado. Después, aquí hay algunos datos importantes de dónde se van a obtener, en este caso, los factores de emisión, que aquí está en inglés, ¿ya? Factores de emisión, dice aquí, ¿ya? La traducción total de esto, ¿ya? La compilation of air emission factor. Aquí, bueno, en español sería la compilación de factores de emisión, ¿ya? Entonces, la agencia se denomina la Agencia de Protección Ambiental, Environmental Protection Agency, ¿no? Entonces, esta sigla tiene, ¿ya? La compilación de factores de emisión, AP42 se llama. Es una base de datos gigantesca, ¿ya? La cual tiene un sinfín de factores de emisión para distintos tipos de, en este caso, manufactura. Y dentro de esas manufacturas, obviamente, va a estar categorizado ya por distintas etapas de cada manufactura, como hemos visto aquí, ¿no? Molino de martillos, elevador de canguilones, la ensacadora, etcétera. Todos ellos, obviamente, van a estar en inglés, ¿no? Los nombres de de todas esas etapas, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja. Se tiene ya al menos, ¿ya? Una base de datos para los factores de emisión, ¿ya? Y es de la Agencia de Protección Ambiental y se tiene la base de datos que se denomina compilación de factores de emisión, AP42, ¿no? Entonces, en esa base de datos, ¿ya? Se busca, en este caso, el tipo de producto, ¿ya? El tipo de producción. ¿Ya? En este caso, del ejemplo es productos de la industria minera. ¿Ya? En inglés está Mineral Products Industry. ¿Ya? Entonces, de ahí se va buscando subcategorías. ¿Ya? En este caso, la subcategoría, voy a cambiar de color. Aquí tenemos la subcategoría. ¿Ya? Creo que voy a cambiar de color. A ver. Listo. La subcategoría, en este caso, fábrica de yeso. ¿Ya? Que en inglés está en la base de datos como Gypsum Manufacturing, ¿no? En esta de aquí, ¿ya? Después, en ese caso, se tienen la base de datos correspondiente para los factores de emisión, y obviamente cada uno con sus cálculos correspondientes. Más o menos esa base de datos es así, es muy grande, ¿no? Pero ya aquí se va viendo, por ejemplo, a ver, todos los procesos, las etapas que hemos visto, ¿ya? Hay que buscarlos acá. Aquí están en inglés los crushers. Aquí está, por ejemplo, el secador rotatorio, ¿ya? Hay varios tipos, ¿ya? Hay ciclones aquí, ¿ya? Filtros, etcétera. Hay un montón de procesos, ¿ya? Aquí está el calcinador flash, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de procesos los cuales nos va a poder dar los factores de emisión para distintos contaminantes, ya sea dióxido de carbono, material particulado, ¿ya? Etcétera. Entonces, este pequeño ejemplo a grandes rasgos vamos a hacer debido a que hay un gran contenido sobre esto, ¿ya? Pero no se va a poder abarcar en todo el módulo. Voy a tratar de comprimirlo lo más posible,
¿Listo? Pero vamos viendo así un ejemplo rapidito, ya que estábamos desarrollando, ¿no? Características, ¿ya? De los datos que teníamos más arriba, vamos a complementar con los siguientes, ¿ya? A ver, vamos a ver, se tiene, aquí está, el horno tiene la capacidad de procesar 34 megagramos por día, ¿ya? De materia prima, eso es muy importante, ¿ya? Para producir 28 megagramos días de yeso, este es el producto, la materia prima y el producto, ¿no? El consumo de energía es 0,89 megajoules por kilogramo, ¿no? Después, el consumo, ¿ya? En este caso, por megagramos sería de 0,89 megajoules por día, ¿ya? Esto es 0,89 por 10 a la 6, ¿ya? Esto, por favor, vamos a un momentito. Aquí vamos a colocar ya para evitar cualquier confusión. Esto es por... Ups, así lo vamos a poner mejor, a ver. A ver, ¿dónde está? Con esto. 0,89 por 10 a la, en este caso, 6. ¿Ya? Así, 0,89 por 10 a la 6. Es 6, así va a estar. ¿Ya? Así. Esa corrección. ¿Ya? Entonces, es 0,89 por 10 a la 6 megajoules por día. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? Es necesario transformar la cantidad de energía consumida, menciona, ¿ya? De megajoules a pies cúbicos estándar, ¿ya? Eso hay que resaltar aquí, ¿ya? Y para esa transformación se tiene un factor importante, ¿ya? Para el poder calorífico del gas boliviano, aquí tenemos un dato muy importante, ¿ya? Varía, esto obviamente, el poder calorífico varía más que todo por la altura, ¿no es cierto? Ya se define por la altura el contenido de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, este factor de conversión va a ser importante. Después, ya se comienzan con los cálculos, ¿no? Se comienza, ¿dónde está? Por esta parte, el consumo de energía, ¿ya? 0,89 megajoules por kilogramo. Y como se indica, hay que convertir con esto, unos 0,89 megajoules por pies cúbicos estándar. Pies cúbicos estándar se refiere al combustible, ¿no? Listo. Entonces se hace la conversión, se hace el producto para poder simplificar megajoules con, en este caso, megajoules, ¿ya? Y se tiene la cantidad, en este caso, del combustible, ¿no? A ver, un momentito. Ahí está, ¿ya? Que serían 0, en este caso, 817 pies cúbicos estándar por kilogramo. Esta parte quedaría, ¿ya? Esto de aquí. Pies cúbicos estándar por kilogramo, ¿ya? Después, para el procesamiento anual de materia prima, ¿ya? Aquí tenemos el procesamiento anual de materia prima, ya que es 34 megagramos por día, ¿ya? Aquí está, ¿no? Hay que convertirlo, obviamente, para los cálculos correspondientes por año, ¿no? En el inventario de emisiones tiene que entrar por año. Entonces se considera un año 264 días trabajados, perdón. Mil disculpas. Ahora sí. Bueno, entonces el año se considera 264 días trabajados, ¿no? Entonces se hace el producto de 34 por 264 y tiene que darme esta cantidad, 8.976 megagramos por año, ¿no? Obviamente, para que se pueda entender siempre, esto con esto se simplifica, ¿no? Entonces ya se tiene el procesamiento anual de materia prima. Después,
La producción anual, en este caso, del producto. Veamos, vamos a corroborar. La producción anual de producto es 28 megagramos por día de yeso. Entonces vamos a ver si justamente esto, ¿no? Igual hay que convertirlo a año, ¿no? Entonces, de la misma forma se toma 264 días, un año trabajado, ¿no? Se hace la simplificación correspondiente, día, en este caso, y aquí día. Y tiene las unidades de megagramo por año. En este caso sería 7.392 megagramos año. ¿Listo? Entonces, ahora el consumo anual de gas natural. Ya, aquí, esto de aquí. Esto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver el consumo anual? ¿Ya? Se necesita hacer el siguiente producto. Tenemos en este momento la producción anual, ¿ya? 7.392, en este caso, eh, megagramos por año, ¿ya? Y necesitamos, en este caso, el consumo, en este caso del combustible, ¿no? Que está aquí, que es lo que hemos calculado, ¿no es cierto? En pies cúbicos estándar por kilogramos esto, ¿ya? Entonces, se hace el producto y obviamente en ese producto se simplifican estas unidades, esto y esto, ¿no? Entonces, con eso ya se tiene en pies cúbicos estándar por año, ¿no? Entonces, la producción anual multiplicado, en este caso, eh, el, el gasto energético que se tiene, pero en pies cúbicos estándar por kilogramo, ¿no? ¿Ya? En este caso, estos pies cúbicos se convierten a megagramos, ¿no es cierto? Aquí está 0,817 pies cúbicos estándar por kilogramo. Y aquí ustedes ya lo están viendo, la conversión a megagramos, ¿no es cierto? La conversión sería 1.000 kilogramos, un megagramo, ¿no es cierto? Entonces, por 1.000 se convierte esto, ¿ya? Se hace el producto y se saca esto, ¿ya? Entonces, aquí igual hay que hacer una corroboración, ¿ya? 7.392 por 817, ¿ya? 6,04 por 10 a la 6 es, ¿ya? Eso está bien. Solamente esto de aquí, esto está mal anotado, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar. Está bien, está el redondeo 6, en este caso, 0,04. Exponente, vamos a usar el término de Excel, ¿ya? Exponente 6, así es, ¿ya? En este caso sería pies cúbicos estándar por año. Ese es el consumo anual, en este caso, del combustible que estamos usando, que es gas natural, ¿no? Luego, en este caso, igual se tiene datos de la potencia, ¿ya? Es muy importante eso. Aquí está, ¿ya? En este caso, se tiene, es muy importante estos datos de aquí, ¿ya? El horno rotatorio utiliza gas natural, como habíamos dicho, ¿ya? Como combustible, y aquí está el consumo, es lo que hemos utilizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, para recalcar esa parte, ¿ya? Aquí, esto, ¿no? Entonces, se calcula la potencia de los quemadores, ¿ya? De el consumo de gas natural. Miren, aquí está ya por año, por hora está. Miren, hay que convertir esto de año a hora, aquí esta parte. Esto de aquí, ¿no? Esto de año se le ha convertido a hora, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta lo que menciona aquí, en los datos iniciales, ¿ya? El trabajo, ¿dónde está? Aquí está. 12 horas de trabajo diario. Bajo ese factor de conversión, obviamente dice 2 turnos también, ¿no es cierto? Esta planta trabaja 2 turnos por día, ya 6 días a la semana. En base a eso, se puede convertir a horas aquí, ¿ya? Y aquí, esto se tiene la potencia, ¿ya? En este caso, por cada pie, en este caso, cúbico estándar, cuál es la energía que puede disponer el gas natural, ¿ya? En este caso dice 1.033 BTUs, ¿ya? De la misma manera se hace el producto de esto con esto, igual se simplifica, ¿no? Esto aquí, pies cúbicos estándar con pies cúbicos estándar,
¿ya? Se hace el producto y queda BTUs hora, ¿no? Y de la misma manera esto, ¿ya? Esto sería 1,42 exponente 6 por 10 a la 6 BTUs por hora, ¿ya? Entonces, una vez que se ha hecho todos estos cálculos, ¿ya? Se procede, en este caso, con la información, ¿ya? Sobre los niveles de actividad y los valores de factores de emisión, se puede estimar las emisiones de los distintos contaminantes, como se puede ver en la siguiente tabla, ¿no? Esto ya es utilizando esa base de datos que se ha mencionado hace un momento, ¿no? Miren, aquí está, en este caso, ya la cantidad de materia prima, ¿ya? El factor de emisión que se ha obtenido de la base de datos, ¿ya? De factores de emisión. Y este es el resultado, 0,072 kilogramos por año. En la tolva, obviamente, considerando que no hay pérdidas, es esto, de masa, ¿ya? A la tolva pasaría la misma masa, ¿ya? Y obviamente la tolva también tiene su factor de emisión, en este caso va a ser de 0,00055 kilogramos por megagramo, ¿no? Y haciendo el producto, porque es simplemente hacer este producto con este, que es el de la base de datos, ¿ya? Se obtiene esto, 4,94. Lo mismo para la chancadora. Tenemos, les vuelvo a recalcar, asumiendo que no hay pérdida de masa desde la materia prima, ya se tiene la misma, y en la base de datos se encuentra el factor de emisión, 0,012. Si ustedes hacen el cálculo y hacen el análisis dimensional, se factoriza, ¿no es cierto? En este caso, los megagramos, megagramo con megagramo se va y queda kilogramo por año. ¿Qué es esto? Las emisiones kilogramo por año, ¿no? Y este es el resultado total, ¿ya? Lo mismo el molino de martillos, la masa se considera que no se pierde. El factor de emisión para la etapa del molino de martillo es esta, ¿ya? 0,075 kilogramos por megagramo. Hacemos el producto y tenemos este resultado de acá, ¿ya? Así va a ser la tareita. Les voy a mandar así esta tablita y simplemente va a ser calcular las emisiones por año, ¿ya? Nada más. Porque las tablas que se tienen son muy extensas, pero a ver, vamos a ver si les puedo, en este caso, eh, prefiero darles así, como está acá, ya directamente los factores de emisión, ¿no? Para la siguiente tareita, ¿no? Luego el elevador, ya igual se considera cero pérdida de masa, se tiene el factor de emisión, se hace el producto de ambos y se tiene la emisión kilogramo ya por año, ¿ya? Después del horno rotatorio, lo mismo, ¿ya? Aquí ya tenemos, en este caso, el producto, ¿no? La cantidad de producto que hemos hecho aquí, ¿ya? Producción anual, aquí está, ¿ya? 7.392, ¿ya? Aquí está justamente. En este caso, megagramos por año, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se lo multiplica por su factor de emisión y aquí se tiene el resultado, ¿ya? Después, ya, aquí también tenemos del molino y así sucesivamente, ¿ya? Luego del horno ya cambiaría el producto y obviamente se considera que la masa no varía, ¿ya? De todos estos de acá, de aquí hasta aquí. Tenemos sus factores de emisión, hacemos el producto, simplificamos megagramo y tenemos, en este caso, las emisiones en kilogramos por año, ¿ya? Y como siempre, en el inventario se necesita anotar el total aquí, que es la suma de todo esto, ¿no? Entonces, con esto, ya, después de haber calculado, en este caso, las emisiones eh, en kilogramos por año, ¿ya? En este caso, de los diferentes contaminantes, ya estamos hablando de totales, ¿ya? Entonces aquí se tiene una manera de hacer o de calcular un factor de emisión global, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculas ese factor de emisión global? Arriba colocas, en este caso, los kilogramos, aquí está, mira, ¿ya? Estas emisiones, ¿ya? Aquí, vamos a aclarar aquí, más que todo es para esto,
Eso estaba olvidando. Material particulado. ¿Ya? Para eso es. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí, perdón. PM10 significa material particulado de la partícula tamaño de 10 micras. Hay de 2.5, etcétera. ¿Ya? Pero para el ejemplo, en este caso está acá. ¿Ya? Entonces, el factor global de emisión, ¿ya? Se calcula el total emitido por toda la planta, que sería esto, la suma. 700.932, ¿ya? Eso se coloca aquí, ¿ya? Y abajo lo divides, ¿ya? Entre esto, la producción, ¿ya? En este caso, megagramo, ¿ya? Obviamente, de ambos, como está sobre año, se simplifica año y año, ¿no? Entonces se genera un factor de emisión, en este caso. ¿Ya? Esto es más que todo para del informe generar un factor importante que va a ser información para analizar otra fábrica, otra planta de las mismas características o similares rubros, ¿no? Entonces divides estos dos dígitos, te sale esto, 0,0948 kilogramos de material particulado de 10 micras por megagramo producido, ¿ya? Entonces esto te sirve. Ya, la generación de este factor global de emisión te sirve para otras plantas. Aquí, como está aquí. ¿Ya? Puedes usar directamente en otras plantas. ¿Ya? Esto es información muy valiosa. ¿Ya? Por eso, como se les había explicado, en este caso, el sistema de gestión de calidad del aire, eso es lo importante, que a medida que va tomando datos, ¿ya? Que va haciendo el monitoreo y obviamente haciendo el modelaje, la predicción, etcétera, ya a medida que va haciendo eso, ya tiene información válida para poder trabajar en otras plantas como una especie de antecedente, ¿no? Que puede ser utilizado también. ¿Ya? Entonces, eh, hasta aquí se ha visto un ejemplo de cómo se calcula, ¿ya? En este caso, eh, la emisión, por ejemplo, de material particulado, ¿ya? De la misma manera, así como se hace para el material particulado de 10 micras, ¿ya? De la misma manera se puede hacer para los otros componentes. Solamente si les voy a dar tarita de esto, ya les voy a dar estos datos, ya los factores de emisión. Entonces, de la misma manera se hace para los contaminantes como es el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, etcétera, etcétera. Lo importante es tener los factores de emisión. Obviamente, se les vuelve a recalcar, estos resultados van a tener cierta incertidumbre porque no son datos tomados acá, ¿no? Esos datos, esos factores de emisión no han sido calculados para en nuestro territorio. Entonces van a tener cierto tipo de error, pero eso no significa que los resultados no sean válidos, ¿no? Entonces, sí, se puede, en este caso, hacer el cálculo de las emisiones, en este caso anuales, ¿no? Kilogramos por año. ¿Ya? Aquí están, miren, por ejemplo, para la planta de yeso, ¿ya? Em, para 6,04 por 10 a las 6 pies cúbicos estándares por año de consumo de gas natural, ¿ya? Se tiene lo siguiente. Para los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, el factor de emisión es 94 libras sobre 106 pies cúbicos estándar, ¿no? Entonces, se puede calcular la emisión aquí. ¿Ya? Lo mismo para el monóxido, ¿no? Se puede calcular aquí, ¿ya? Entonces, obviamente, como esta tablita, sí. Emisión y se necesita, en este caso, la materia prima hasta cierto punto y luego la cantidad de producto a partir de un punto dado, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, ¿ya? Entonces se obtiene todas las emisiones correspondientes. Como les mencionaba, esta parte de inventariado es muy, muy, muy extensa, ¿ya? Así que voy a tratar de comprimir todo lo que se pueda para lo que resta de el módulo, ¿no? Y aparte que vamos a ver algunos modelitos más
para hacer predicciones, ¿no? Y bueno, aquí termina el ejemplito. Ya, entonces, ahora sí, vamos a ingresar al capítulo de hoy, ¿ya? La anterior vez hemos hecho la parte de lo que es inventarios para fuentes fijas, ¿no es cierto? Y justamente acabamos de terminar el ejemplo de una fuente fija, ¿no es cierto? Que tenía un horno, que tenía emisiones también, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar a lo que son el inventario de emisiones de fuentes de área. Entonces, ¿qué se considera que ingresa en el inventario para las fuentes de área? Habíamos dicho que las fuentes de área son aquellas emisiones producidas que no se puede saber exactamente de dónde viene, pero sí se tiene cierta idea, ¿no es cierto? Entonces, eso que acabamos de definir en los anteriores cursos, perdón, en las anteriores clases, ¿ya? Sobre fuentes de área, que son fuentes que no se puede ubicar exactamente, pero sí se sabe o sí se tiene idea qué son. Entonces, aquí ya las vamos a aclarar, ¿no? Uno, esas fuentes de área son numerosas. Aquí está. ¿Ya? Aquí está. Estas fuentes de área tienen que ser numerosas. Y ya que sabemos que no tenemos idea de qué, ya, o cuánto será, etcétera, al menos sabemos que son numerosas, ¿ya? La siguiente idea que tenemos es que están dispersas en un sector. Vamos a hablar en este caso de que las fuentes de área más que todo se estudian en el área urbana, ¿ya? Y cuando se refiere a numerosas, vamos a dar un ejemplo. Eh, el uso de solventes, por ejemplo. ¿Ya? En cierto lugar del área urbana hay varias construcciones donde están utilizando solventes, ya sea para pintura, ya sea para, en este caso, cualquier tipo de etapa en la construcción civil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente la construcción civil se encuentra dispersa en toda el área urbana, ¿no? Entonces, justamente por eso, por esta razón de que esas fuentes son numerosas y dispersas, el inventario de emisiones se vuelve mm, algo dificultoso. Imposible no, dificultoso sí, ¿no? Tiene sus dificultades, ¿ya? Entonces, hay alternativas, ¿ya? Hay alternativas para, en este caso, poder realizar el inventario de emisiones de fuentes de área, ¿ya? En este caso, se puede recurrir a metodologías, ¿ya? Eh, estas metodologías, aquí vamos a colocar esto, se refieren a las características de los procesos en cuestión. Justamente, como ejemplo, les puedo dar el que estábamos haciendo aquí, el de los solventes en el área de construcción. ¿Ya? Hay que caracterizar eso, ¿no es cierto? Como también a ver las emisiones de las cocinas de cada hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabemos si en un edificio cuántas cocinas habrán, si están utilizando en este caso también calefacción, etcétera. Todo eso genera emisiones dispersas y numerosas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir caracterizando estos procesos, ¿ya? Y obviamente vamos a llegar a poder identificar la generación de esas emisiones. Entonces, las fuentes de áreas, esta metodología que les hablaba aquí, ¿ya? Hay que recurrir a una alternativa. Justamente es esto. Siempre son las categorías, ¿ya? Entonces, hay que establecer categorías.
¿ya? Para poder, en este caso, para cada categoría, aplicar un método de cálculo. O sea, en otras palabras, hay que agrupar esas fuentes numerosas y dispersas que hay, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hacer más adelante es justamente eso. Vamos a tratar de agrupar, qué sé yo, las emisiones de las cocinas, en qué grupo irán las emisiones de los solventes utilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas subcategorías, ¿ya? A nivel internacional han sido planteadas, ¿ya? Por ejemplo, hay una categoría en las que ingresan los procesos de combustión, ¿ya? Después hay otra categoría que son las emisiones evaporativas. Después también hay otra categoría que son las emisiones gaseosas, ¿ya? También están las emisiones mecánicas y los procesos biológicos. Al menos se puede, en este caso, caracterizar en esos 5 grupos, ¿ya? Se puede agrupar en 5 opciones, ¿ya? En 5 categorías, subcategorías, ¿ya? Se les llama subcategorías porque esto ya es una categoría, ¿no? Las fuentes de área. Entonces, vamos a comenzar viendo cada uno de estos, ¿ya? La primera subcategoría, el proceso de combustión, ¿ya? Dentro del proceso de combustión, ya entrarían todos aquellos procesos que usan combustibles en actividades domésticas, ¿ya? ¿Cuáles serán? En este caso, tenemos los motores estacionarios, ¿ya? Bueno, no sé si se verá en la ciudad, pero aquellos motores que producen energía, por ejemplo, ¿no? Después, ¿qué motores más pueden utilizar? Combustibles, esos ingresarían aquí, ¿ya? Después están los hornos comerciales, ¿ya? Eh, Luego, después están las parrillas, los restaurantes, ¿ya? Etcétera, etcétera. Todo aquello que utilice combustibles, ¿no? Como se están viendo acá, ¿ya? Aquí, obviamente, estamos hablando en la parte doméstica, ¿no? Al utilizar una cocina. También al utilizar, en este caso, calefacción con gas, ¿no es cierto? Con gas, ¿ya? Después aquí, esto este dibujo de acá está denotando el funcionamiento de un motor, puede ser, ¿ya? A combustible, ¿ya? Estacionario, ¿ya? Estacionario en este caso, ¿ya? Y aquí exageradamente, pero esto ya es en el área industrial, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero más que todo estos dos de aquí abajo, ¿ya? Hornos comerciales, como mencionan, restaurantes, dentro de los restaurantes parrillas, etcétera, etcétera, ¿ya? El siguiente grupo, aquellos que tienen emisiones evaporativas y vamos a unirla con lo que son emisiones gaseosas más, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo entrarían aquellos procesos donde se utilizan solventes, pinturas, ¿ya? E hidrocarburos, ¿ya? Hay un sinfín, ¿ya? De procesos donde ingresan, más que todo en la construcción civil, ¿no es cierto? ¿Ya? Como se está mostrando en la fotografía. Y hay miles de distintos tipos de solventes, ¿no? Después, esos serían fuentes evaporativas, ¿ya? Evaporativas serían. Porque esos solventes son volátiles, ¿ya? Entonces, por eso sería una emisión evaporativa, ¿ya? Ahora, el otro proceso sería plantas de tratamiento, ¿ya? Plantas de tratamiento, ¿ya? Y rellenos sanitarios. En ambos se generan, a ver, con otro color vamos a poner, ¿no? Aquí. En las plantas de tratamiento y en los rellenos sanitarios, en ambos se generan emisiones gaseosas, ¿ya? Ustedes bien saben que eh, en la etapa terciaria de un proceso de tratamiento de aguas, ya se hace en este caso procesos aerobios y anaerobios, ¿no es cierto? Y más que todo en los anaerobios
se producen gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? En los rellenos sanitarios, espontáneamente, se van produciendo gases también, igual gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una categoría muy importante y eh, um, habría un poco de duda con esto, que es lo que menciona la definición de fuente de área, que son numerosas y dispersas, ¿no? ¿Ya? En realidad, esta parte sí son dispersas, pero numerosas no, ¿no? Entonces, pero están ingresando en el grupo, en la subcategoría de emisiones evaporativas y gaseosas. El siguiente grupo, las emisiones mecánicas. Ya volveremos un poquito atrás. En el de combustión, aquí procesos de combustión, obviamente estamos hablando de gases de combustión, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases en este caso, de azufre, y no, no es muy seguro que haya gases en este caso, de nitrógeno, ¿no es cierto? Más que todo en la parte de gases de carbono, ¿no es cierto? Y de azufre. Acá ya se les vuelve a mencionar gases de efecto invernadero en ambos casos, ¿no? Y aquí, en este caso, los solventes volátiles, vapores de los solventes va a haber, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué habrá? En esta parte va a haber material particulado, ¿ya? En este caso, en construcción civil, ¿ya? Donde hay de suspensión de polvo y en la actividad agrícola también, ¿ya? En esos tres tipos, ¿ya? Eh, Aquí, en la construcción civil, ¿ya? Va a haber material particulado, ya sea de distintos tamaños, de 10, de 2.5 micras, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo el polvo que se genera entraría ahí, ¿no? Esto sí es una fuente de emisión de área numerosa y dispersa, porque en un área urbana, en puntos muy no uniformes, se encuentran obras civiles, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo otro son numerosos, ¿no? Aquí abajo se puede ver algo de la actividad agrícola, ¿ya? Más que todo, en la generación, cuando se cosecha, cuando el producto necesita ser pelado, ¿ya? Como se les había mencionado alguna vez, por ejemplo, el proceso de pelado de la quinoa, ¿no? Ese proceso de pelado de la quinoa genera, en este caso, un polvo muy fino, ¿ya? Me atrevo a decir que debe estar el material particulado de 2.5 micras, ¿ya? Entonces, eh, toda esta parte de emisiones mecánicas serían material particulado, ¿no? Todas, en este caso la parte agrícola y la parte de construcción civil. Aquí, el otro grupo, los procesos biológicos, ¿ya? En este caso ingresarían lo que son las actividades pecuarias, ¿ya? Que se está viendo aquí abajo, ya esta parte de aquí, ¿ya? Todos los gases que se generan en la actividad pecuaria, ya sea del ganado, ¿ya? En este caso, y también de plantas de tratamiento, ¿ya? Donde se genera eh, el famoso biogás, por ejemplo, para plantas de tratamientos de aguas residuales, ya que es el proceso terciario también, ¿ya? Entonces, como ustedes estarán viendo, ¿ya? La planta de tratamiento entra en dos grupos, ¿ya? En los procesos biológicos está y también está en las emisiones gaseosas estaría, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene de noticias sobre el impacto de las actividades pecuarias en este caso, con el ecosistema? ¿Ya? Aquí es un dato muy importante el que está mencionando aquí, ¿no? El sector ganadero genera 18% de los gases de efecto invernadero.
¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas? Obviamente, en las heces producidas por el ganado, ¿ya? Un momentito. Ahí está, ¿ya? Y por los gases producidos también por el ganado, ¿no? Entonces, como menciona aquí, el 18% es generado por la actividad pecuaria, el 18% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí tenemos justamente un esquema eh, a grandes rasgos de lo que es una planta de tratamiento de aguas, ¿ya? En la planta de tratamiento de aguas aquí está el biodigestor, ¿ya? Y del biodigestor en este sistema aquí se recolecta, en este caso, los gases que son de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el metano, ¿no? Y obviamente aquí también tenemos los otros gases que serían dióxido de carbono y en este caso sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eh, por eso entran en la categoría, ¿ya? De emisiones de área, ¿ya? Porque están dispersas, al menos cumplen esa, en este caso, esa condición, ¿no? Luego, aquí en esta tablita, como se les mencionaba, las subcategorías que se han visto hace un momento son sugerencias, ¿ya? De países que ya tienen un sistema de inventariación ya definido, ya está establecido, ¿no? Entonces, en base a eso, este manual ha revisado varias de esas subcategorías, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, en esta columna están las categorías de fuentes de emisión. Por ejemplo, están la combustión en fuentes estacionarias. Aquí, esto, ¿no? La combustión en fuentes estacionarias. ¿En qué subcategorías estarían? La combustión en fuentes estacionarias estarían las subcategorías de combustión comercial, combustión doméstica y combustión industrial, ¿ya? Después hay otra categoría, en este caso sería fuentes móviles que no circulan por carretera. ¿Quiénes serían? ¿Ya? Las locomotoras, terminal de autobuses, etcétera. También están lo que es el uso de solventes, ¿ya? ¿En qué subcategorías están? Los solventes que se aplican en el asfalto, los solventes que se utilizan en artes gráficas, los que se utilizan en lavado en seco, los que se utilizan en pintado de carrocerías, en pintura de tráfico, en limpieza de superficies, etcétera, etcétera, ¿ya? De esa manera se encuentra eh, un sinfín de maneras de categorizar, ¿ya? A aquellas emisiones de fuentes de área, ¿ya? Y aquí seguimos teniendo, ¿ya? Otras categorías: almacenamiento y transporte, en este caso, derivados del petróleo, por ejemplo, ¿ya? Fuentes industriales, en este caso manejo y tratamiento de residuos, fuentes de área y misceláneas, ¿ya? Para cada uno, para cada una de estas categorías hay una técnica de cálculo de emisiones, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, debido a que el módulo es corto, no se va a poder ver todas. Voy a hacer una compresión de todo lo que se pueda y de lo más importante, cómo se hacen los cálculos, ¿no? Entonces, eh, conclusión de la definición de fuentes de área. Entonces, con todo lo que se ha visto anteriormente, ¿ya? Las fuentes de áreas, ¿ya? Son esas fuentes dispersas, ¿ya? Esto hay que resaltar aquí. Aquí está. Que en este caso, muy importante es esto, que emiten pequeñas cantidades de contaminantes, ¿ya? Pero al ser numerosas se van sumando y por eso es necesario estudiar las emisiones de fuentes de áreas, como dice aquí, ¿ya? Esas pequeñas fuentes, ¿ya? De contaminantes, ¿ya? Emiten una baja cantidad perdón, esas fuentes dispersas, ¿ya?
emiten pequeñas cantidades de contaminantes, pero en un área urbana son numerosas, ¿ya? Y al sumar todas esas, hay emisiones significativas, ¿ya? Hay una emisión significativa, ¿ya? En cambio, las que hemos visto, las emisiones, en este caso, de fuentes fijas, ¿ya? Las emisiones son altas, ¿no? Entonces, por eso se las estudia ya de forma individual, como hemos visto de la chimenea, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eh, igual sigue considerándose el término dispersas y numerosas, ¿no es cierto? Pero aquí ya está explicado, ya está concluyendo lo que es una fuente de área. Por lo tanto, aquí ya está mencionando que tiene que ser considerada en el inventario de emisiones de una región. ¿Listo? Y como les mencionaba, sobre todo en el ámbito urbano. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos típicos, ¿ya? De fuentes de área, ¿ya? A ver, por ejemplo, el uso de solventes. A ver, aquí está el uso de solventes, ¿ya? Puede emitir, como hace rato se mencionaba, se usa un solvente y este empieza a emitir vapores. Y eso se le llama compuestos orgánicos volátiles. De ahora en adelante va a ser COP, ¿no? Entonces, también se tiene, en este caso, los gases de combustión, ¿ya? En este caso, como mencionábamos, por el uso de combustibles. ¿En qué? En cocción de alimentos, ¿no? En la parte urbana, ¿no es cierto? En una cocina se puede intuir que la emisión de esos gases, de dióxido de carbono, cuando uno enciende para hacer cocinar su almuerzo, esas emisiones son muy pequeñas, pero multiplicando el número de cocinas que hay en un área urbana, sí tienen, en este caso, una gran importancia para ser estudiados, ¿no? Entonces, después se tiene los hidrocarburos volátiles, que se va a tener la sigla HCB, ¿ya? En este caso, por las operaciones de carga, ya en estaciones de servicio. Esto se refiere a los distribuidores, ya de hidrocarburos, ¿entendido? En este caso a los que llegan a los surtidores, por ejemplo, ya el transporte de estos, la distribución, el almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Y otro ejemplo también tenemos aquí, como se les había mencionado anteriormente, los rellenos sanitarios. Tenemos algunos ejemplos más. Les había mencionado, por ejemplo, la planta de tratamiento, ¿ya? En este caso, las plantas de tratamiento de aguas, ¿no? Generan, en este caso, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y óxidos de azufre, ¿no es cierto? ¿Ya? Recubrimiento de superficies. Para esto se necesita solventes, entonces estamos con esto, compuestos orgánicos volátiles también aquí, ¿no es cierto? Después, panaderías, restaurantes y otros servicios en este caso, de restauración, ¿ya? En este caso, servicios de restauración se refiere, qué sé yo, a los talleres donde se arreglan puertas, donde se pinta algún componente, etcétera, a eso se refiere, ¿no? En este caso, panaderías, restaurantes, aquí vendría lo que es la generación de dióxido de carbono, gases de combustión, ¿no es cierto? Ya. Otro ejemplo. Aquí está el sistema de incineración descentralizado, ¿ya? En este caso, entonces, esto entraría en la parte de combustión, ¿no? Igual, eh, gases, en este caso son gases, no son vapores, ¿no? En este caso son gases, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿ya? Este otro ejemplo, el uso de asfalto para las calles. Al hacer el uso de asfalto para las calles, se generan, o más bien dicho, los compuestos, en este caso orgánicos volátiles, son los que van evaporándose poco a poco, ¿no? Entonces, sí entra como una fuente de área aquí, ¿no?
aparte de que el asfalto se encuentra en toda la región urbana, ¿no es cierto? Entonces, sí tiene un gran impacto y sí tiene una gran relevancia al hacer un inventariado, en este caso para fuentes de área. Algunos ejemplos más, en este caso, operación de aeropuertos. Dentro de un aeropuerto se genera también lo que es la comercialización de comidas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay cocinas, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre en las terminales de buses, ¿no? No solamente de la parte comercial, sino también en ambos casos del avión y de los buses. eh, Cuando no se están moviendo, se enciende los motores, ¿no es cierto? Cuando están estáticos, ya está generando en este caso cierta cantidad de eh, gases de combustión, ¿no es cierto? Entonces, a eso va. A eso entrarían como fuentes de área, bajo esa condicionante que les acabo de mencionar, ¿no? Después, operación de maquinaria fuera de ruta, ¿ya? O sea, eh, la maquinaria que está trabajando en la construcción y en la agricultura, ¿no? Utiliza combustible, genera, en este caso, gases de combustión, ¿no? El otro importante, que tendría que ser similar a aeropuerto y terminal de buses, sería los puertos, ¿no? Ahí también, antes de partir los barcos, en este caso, tendrían que, al encender el motor cuando están estáticos, igual están generando dióxido de carbono. Son pequeñas cantidades, pero multiplicando el número, en este caso de aeropuertos, de terminales, etcétera, eso ya va volviéndose importante para el inventario, ¿no? Bueno, ejemplos de otros países respecto a las fuentes de área, ¿no? Se tiene en este caso las actividades que están relacionadas con emisiones de fuentes móviles en general, ¿no? Aquí están incluyendo ciertas actividades de fuentes móviles, ¿no? Que generan, en este caso, contaminantes. Dependiendo mucho el caso del área urbana que se está estudiando, se va tomando en cuenta todos estos ejemplos que acabamos de mencionar y se los va categorizando como se ha mencionado en estas tablas aquí, ¿no? De esa manera se los va agrupando entonces, ¿ya? Entonces, en resumen, de todo lo que hemos visto anteriormente, ya podemos dar una lista de los contaminantes que en general se van a ver en un inventario de emisiones de fuentes de área, ¿ya? El primero, el que habíamos mencionado varias veces, el dióxido de azufre. El siguiente, ambos serían, en este caso, gases ya de combustión sería. Este también, ¿no? Más que todo en las fábricas está esto, ¿no? Estos dos, perdón, ahí está. Este y este, ¿no? Después, partículas, ¿ya? En este caso, el material particulado, ya sea de 10 micras o de 2.5 micras, ¿ya? Hemos mencionado, por ejemplo, en construcción civil, por ejemplo, ¿ya? En la industria agropecuaria, ¿ya? Más que todo, en el pelado de los productos, ¿no es cierto? Después, hidrocarburos, la HC está. En este caso, los hidrocarburos, como les había mencionado, simplemente en el transporte, ¿ya? En el transporte, en el depósito y en la distribución de estos hidrocarburos, estos ya se están emitiendo a la atmósfera, ¿no es cierto? En pequeñas cantidades, ya se emiten y multiplicando el número de cisternas, etcétera, de distribuidores de hidrocarburos, entonces ya se vuelve importante en el inventario de emisiones, ¿no? Y aquí está el otro que hemos visto en varios, ya los compuestos orgánicos volátiles,
¿ya? Hemos visto en la construcción civil y en varios procesos diferentes a ese. Continuando. Ahora vamos a ver los métodos de inventarios para emisiones de fuentes de área, ¿ya? Como les menciono, cuando se categoriza, entonces ya se puede hacer los métodos de cálculo por categorías, ¿ya? En este caso, estos métodos están basados en lo siguiente. En este caso, es el cálculo de emisión, ¿ya? Para, en este caso, las emisiones de fuentes de área están en base a los factores de emisión. Están en base a los modelos de emisión, ¿ya? Se puede hacer, en este caso, balances de masa, ¿ya? Y si hay balances de masa, ya estamos hablando de un modelo. Y si estamos hablando de un modelo, estamos hablando de proyecciones, ¿ya? Que son los modelos de que es sinónimo a hacer una proyección de lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como ustedes han visto ya en las primeras clases, al hacer modelos, ¿ya? Obviamente cuando uno construye un modelo, entonces los resultados son mucho más confiables, ¿ya? Porque estás tomando en cuenta varias situaciones del fenómeno que se está estudiando y se puede proyectar o se puede extrapolar, como aquí menciona, ¿no? Ese es lo dificultoso, es construir el modelo, resolver el modelo con un simulador y luego hacer las proyecciones con ese modelo. Eso es lo dificultoso, pero de que los resultados son certeros y tienen una baja incertidumbre, eso es lo ventajoso. En cambio, como les mencionaba en clases anteriores, esto es una forma sencilla de calcular emisiones, ¿ya? Por lo tanto, como es sencillo, la incertidumbre o el error aumenta, ¿ya? Entonces, los resultados siempre van a ser más confiables, en este caso, de un modelo estudiado, aquí, que de un factor de emisión, ¿ya? Pero debido a las herramientas, ambos se pueden utilizar, ¿no? Pero debido al tiempo, etcétera, siempre es mucho mejor utilizar factores de emisión también. Entonces, ya, como se les había explicado, en este caso, los modelos, ya los métodos requieren un factor de emisión relevante, ¿ya? En este caso, el modelo, ya, es el que me va a indicar, ¿ya? La emisión del contaminante, ¿ya? Pero realmente necesitamos esto, ¿ya? Para que sea un cálculo sencillo. Aquí, en esta parte, en este esquemita, les voy a mencionar algunos modelitos, ¿ya? Por ejemplo, el de Langen, ¿ya? Que es el modelo de Langen, ¿ya? Es útil para estimar emisiones de gases. ¿En dónde? En rellenos sanitarios, ¿ya? Este modelo ya es específico, ¿ya? Como les había mencionado, hay modelos generales. Los modelos generales son más dificultosos, pero puedes modificar lo que quieras ahí adentro, ¿ya? Porque los modelos generales son aquellos que uno los diseña siempre, ¿no? En cambio, este modelito es puntual, ¿ya? Está especificado para cierto tipo de caso, en este caso, relleno sanitario, ¿ya? Y que va a estimar las emisiones de los gases de invernadero, en este caso, ¿ya? Otro modelito que se puede ver acá es el TANX, ¿no? El TANX sirve para estimar emisiones, en este caso, ¿de qué? Del transporte, del almacenamiento y distribución de combustible. Entonces, este modelito es muy interesante, ¿ya? Para hacer las emisiones de hidrocarburos, en este caso sería, ¿ya? Aquí vamos a colocar hidrocarburos, ¿ya?
Y como les mencionaba anteriormente, tanto en el transporte, almacenamiento y distribución del combustible. Después hay otro modelito, ¿ya? Es el SIMS. En este caso, es útil para estimar emisiones de gases también, ¿ya? De plantas de tratamiento de aguas servidas. Aquí estamos hablando, en este caso, ¿ya? De la etapa terciaria de un tratamiento de agua, donde más que todo en la parte anaerobia se genera gases de efecto invernadero, ¿ya? También se genera CO2, etcétera. ¿Listo? Todos estos modelitos, como se les explicó en la anterior clase, ¿ya? Estos modelos han sido establecidos en esta agencia, la Agencia de Protección Ambiental EPA, ¿ya? Environmental Protection Agency. ¿Ya? Ahí es donde se han generado estos modelitos. ¿Ya? Obviamente se los puede utilizar también, eso hay que ver. Vamos a ver de estos algún ejemplito más. Vamos a hacer las siguientes clases también. ¿Ya? Obviamente, como les menciono, sí se puede descargar. ¿Ya? En este caso, hay un sinfín. ¿Ya? Hay un sinfín de modelos. Estos solamente son 3 ejemplos que hay. ¿Ya? Hay otros que inclusive interactúan con el clima más, ¿no? Entonces ya te dan en imágenes en 3 dimensiones cómo se está emitiendo el contaminante, cómo se está dispersando el contaminante. En este caso, vamos a analizar ahora lo que son la combustión de las fuentes estacionarias. ¿Ya? En este caso, las fuentes de área, ¿ya? Se pueden clasificar en 3. Ojo, son estacionarias, que no se mueven, ya a eso se refiere. Por eso dice aquí combustión de las fuentes estacionarias, ¿no? ¿Ya? Entonces obviamente son fuentes de área, ¿ya? Entonces el primero es la combustión industrial, ¿ya? Luego el segundo viene a ser la combustión de tipo comercial y la combustión doméstica, ¿ya? Se clasifica entonces la combustión de las fuentes estacionarias en 3, ¿ya? La industrial, comercial y doméstica. La combustión industrial, ¿ya? Es muy importante saber la definición, ¿ya? Obviamente tiene que ver con el área industrial, ¿ya? La emisión, en este caso, para este tipo, ¿ya? De emisión, ya para esta combustión industrial, ¿ya? Para la fuente puntual, les había mencionado que las chimeneas botan ya o emiten gases por arriba del límite permitido. En este caso del área industrial, vamos a tomar en cuenta las emisiones que no llegan, aquí vamos a resaltar eso, no llegan al límite. Esa era una definición muy importante de fuente de área, o sea que las emisiones son bajas, ¿no es cierto? Entonces, como la emisión es baja, no se considera como emisión puntual. Para que sea emisión puntual, ya, tiene que ser, en este caso, para que sea emisión puntual, la emisión tiene que ser arriba del límite permitido. Pero como la definición de fuente de área indica, ¿ya? Que las emisiones son pequeñas, pero el número es grande, entonces aquí entraría lo que son aquellos procesos que no llegan al límite definido, que son pequeños. De la parte de combustión comercial, ya, aquí es más sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, de los comercios pequeños, ya sea las panaderías, restaurantes, también tendría que entrar los vendedores ambulantes,
ya, o sea, en los mercados, en las calles, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todos estos entran en lo que es la combustión comercial. En la combustión doméstica, perdón. En esta subcategoría ya entraría todos los procesos de combustión, en este caso, el primero y el principal, la cocina en casa. Después estaría lo que son las estufas en las casas para la calefacción, ¿no es cierto? Eh, ya sea eléctricas o también combustibles, ¿ya? Después, en este caso, es muy importante el periodo en el cual se utiliza, ¿ya?, la estufa, ¿ya? Es muy importante cuando se hace un inventario tener ese dato para las estufas, en ambos casos, ya sean eléctricas o, en este caso, con combustibles, ¿no? Es un dato muy importante. Ahora vamos a adentrarnos a lo que es la combustión industrial. Como se les había mencionado, esta subcategoría de combustión industrial es muy distinta a la combustión industrial de las emisiones de fuentes fijas, porque las emisiones de fuentes fijas sobrepasan el límite permitido establecido. En cambio, estas no, ¿ya? Pero sí contribuyen, aunque sea poco lo que están produciendo, van contribuyendo al sumarse, ¿ya?, el número de procesos de este tipo, ¿ya? Entonces, una definición eh, directa, en este caso, sería la generación de calor y energía. Estos dos, ¿no es cierto? Para eso es más que todo la combustión, para la generación de calor y energía en establecimientos industriales, ¿ya? ¿Qué se usa? Aquí está la lista, ¿ya? Para esa combustión se puede utilizar carbón, se puede utilizar petróleo, querosén, gas natural, gas licuado de petróleo y hasta madera, ¿no? ¿En qué equipos? ¿Ya? Aquí está, mucho ojo, ¿ya? Les había mencionado, las chimeneas son fuentes puntuales y emiten gran cantidad de contaminantes, ¿no? En este caso aquí ya estamos aclarando eso. ¿Ya? ¿En qué equipos? Calderas, motores, hornos y calentadoras. Solo en esas etapas de esa naturaleza, ¿ya? Son los ejemplos para combustión industrial de combustible, que emiten contaminantes por bajo del límite establecido, ¿ya? Aquí una nota muy importante, ¿ya? En este caso, a ver, ¿dónde está? Lo que les mencionaba, ¿no? Las fuentes de área son consideradas aquellas industrias que no llegan al límite definido. Justamente lo que les he explicado, ¿no? Y todas estas etapas, obviamente, no van a llegar al límite definido. Estas de acá, ya los equipos industriales. Una chimenea sí llega al límite definido, sí sobrepasa eso, ¿no? Entonces, esa es la aclaración para esta parte. Ahora, metodologías para estimar emisiones de combustión industrial, ¿ya? A ver, acá tenemos algo muy importante, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Los siguientes datos, por ejemplo, la cantidad, ¿ya?, de cada tipo de combustible, ¿ya? Uno debe ser clasificada, ¿ya? ¿Cómo se va a clasificar? Por el tipo de equipo de combustión que hayamos mencionado aquí, por ejemplo, calderas, motores, hornos, calentadores, etcétera, ¿ya? Y para cada tipo de combustible. Entonces hay que clasificarlos por tipo de equipo y por tipo de combustible que se está utilizando, ¿ya? Entonces el cálculo, ¿ya?, de la estimación de emisión para esta subcategoría es la siguiente. En este caso,
E sub IK es la emisión del contaminante I, ¿ya? I representa el contaminante I, ¿ya? Que está en kilogramos por año y asociado al combustible de tipo K, ¿ya? Entonces, I es el contaminante y K es el tipo de combustible. ¿Ya? Vuelvo a recalcar. E es la emisión del contaminante I, ¿ya? Asociado al combustible de tipo K. ¿Y qué se necesita para hacer este cálculo? Se necesita F sub E y K, que es el factor de emisiones del contaminante I, asociado al combustible de tipo K. ¿No es cierto? ¿Ya? Y eso se multiplica por C sub K, que es el volumen de combustible de tipo K, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer el cálculo ya de emisión. En este caso es necesario saber el tipo de combustible y en este caso el contaminante que se está analizando. Entonces ya sabemos cómo hacer el cálculo de emisiones para combustión industrial. Ya sabemos cuál es la definición de combustión industrial para fuentes de área, ¿no? Que es muy distinto de una fuente puntual. Ahora, combustión comercial. ¿Ya? Esto estaba sencillo de definir, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los ejemplos igual son sencillos, ¿ya? En este caso, más que todo en un establecimiento comercial, ¿ya? Donde hay comercios minoristas y mayoristas. También ingresaría aquí combustión comercial lo que son los hoteles, restaurantes, ¿ya? Todos los, en este caso, los rubros comerciales entran en este caso, ¿no? Ejemplos de combustión comercial, los procesos, ¿ya? De combustión comercial. Pueden ser las panaderías, ya sabemos, ¿no es cierto? Justo para la cocción se necesita calentar el horno y para calentar el horno se requiere combustión, ¿ya? En los hoteles, tanto para la producción de comida, ¿ya? Tanto para la calefacción, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también en la parte de restaurantes, obviamente para la producción de comida, ¿no? También ingresarían aquí los vendedores de comida en los mercados, ¿ya? Más que todo aquellos ambulantes que cocinan in situ, ¿ya? Hay una excepción aquí en combustión comercial que se puede incluir aquellos ambulantes que hacen la comida, cocinan en casa y solamente salen a vender, ¿no es cierto? Entonces, también se puede considerar en esta subcategoría menciona. ¿Ya? Ajuste de fuentes puntuales. ¿Ya? Como se les había mencionado, ¿ya? En este caso hay ciertas variantes, hay ciertas diferencias en lo que es una fuente, eh, mejor dicho, son grandes diferencias en las que hay fuentes puntuales y fuentes de área, ¿ya? Pero como han visto, la fuente industrial, por ejemplo, ¿ya? Ciertos procesos ingresan aquí como fuentes de área y ciertos procesos son tomados como, en este caso, fuentes puntuales, ¿no? En este caso, los comercios pequeños, ¿ya? Normalmente en los comercios pequeños están establecidos como fuentes de área, ¿ya? Por la única definición. eh, Emiten poco, pero son numerosos. Eso es una fuente de área, ¿no? Entonces no se la toma, en este caso, en cuenta como una fuente puntual, ¿ya? Em, Como les había mencionado, se suma, ¿no es cierto? La emisión generada por la quema de combustibles está considerada la cantidad de comercios. Se suma de todos los comercios que generan poco, se va sumando y se tiene un consumo de combustible promedio aquí, ¿no? Entonces, por eso eh, mm, no puede ingresar en el grupo de fuentes puntuales.
Ahora vamos a ver la metodología para estimar emisiones de combustión comercial. Requisitos importantes. Se necesita saber la cantidad de combustible, ¿ya? Se necesita saber el tipo de combustible que está utilizando, en este caso cada tipo de fuente, ¿no? A ver, vamos resaltando eso. Primero, la cantidad de combustible. Después, el tipo de combustible que se está usando. Y la cantidad de comercios que existen. ¿Ya? La ecuación de cálculo. ¿Ya? Para esta parte, ¿ya? Las emisiones, ¿cómo se calcula? Se necesita, para calcular las emisiones, se necesita calcular el promedio del combustible quemado por comercio. ¿Ya? De tipo C, aquí ya se está categorizando aquí. ¿Ya? Los comercios también se está categorizando, ¿ya? Un comercio de tipo C con un equipo de tipo A. El equipo igual se está categorizando, ¿no? Y eso se encuentra, como les había mencionado, en esa base de datos, ¿ya? En factores de emisión. Luego, esto se multiplica por la cantidad de comercios, el número de comercios, que como les había mencionado es muy importante, ¿no? Para las emisiones de fuentes de área. Y también se había mencionado esto, de la base de datos se obtiene el factor de emisión. Hay que buscar el tipo de equipo, ¿ya? ¿Qué tipo de equipo será? Entonces, en base a eso, se obtienen los datos, se hace la multiplicación simple para obtener la emisión correspondiente, ¿ya? Algunos factores de emisión es necesario adaptarnos a las condiciones locales, ¿ya? Ya sea porque hay que colocar un factor que aumente, ¿ya? En este caso, la emisión, ¿ya? Para que compense la incertidumbre que se está causando, porque como les menciono, estos son bases de datos que no se han realizado acá en Bolivia, ¿no? Entonces eso ya genera un error, una incertidumbre. Entonces, acá por eso menciona que hay que adaptarlos a las condiciones locales, ¿no? ¿Cuáles son esos? El contenido de azufre, el contenido de ceniza en el combustible, ¿ya? Y justamente por esto, las propiedades caloríficas, por lo mencionado anteriormente. Las propiedades caloríficas dependen de la altura, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, un quemador, ¿ya? Industrial aquí a la altura en la que vivimos en el altiplano, requiere, en este caso, más combustible, ¿ya? Para hacer el mismo procedimiento que en Santa Cruz requiere menos combustible para el mismo procedimiento, para lo que se esté realizando. Esto debido a que aquí arriba en el altiplano requiere, en este caso, más oxígeno, ¿ya? La cantidad de oxígeno es reducida acá, a diferencia de Santa Cruz, ¿ya? Que por eso se necesita un factor de corrección, se llama. Y aquí se utiliza eso. Más que todo para ¿no? Para las propiedades caloríficas. Para esta parte, para el inventario, es muy importante realizar eh, las encuestas, ¿ya? ¿Y para qué vamos a realizar las encuestas? Uno, para estimar la cantidad y el tipo de combustible, ¿ya? No hay otra forma, ¿no? La única forma es hacer una encuesta y, en este caso, analizar a cada, en este caso, proceso que hay en el área estudiada. Y hay ya sea panaderías, restaurantes, vendedores ambulantes, a ellos hay que realizar la encuesta, ¿no?
Entonces, solo de esa forma vamos a poder estimar la cantidad y el tipo de combustible que se utiliza, ya sea por día, por semana, mes, año, etcétera. Para esta parte, la encuesta debe tener la siguiente forma. Se tiene que preguntar, por ejemplo, o se tiene que registrar el número de establecimientos y el número de vendedores de comida del área delimitada que tenemos para hacer el estudio, ¿no? En este caso, ya con herramientas estadísticas, de acuerdo al criterio, se realiza el tamaño de la muestra a encuestar, ¿no es cierto? Ya por herramientas estadísticas, ya saben, ¿no? Entonces, después de eso, igual, este término por herramientas estadísticas también se obtiene, ¿no? La determinación de la cantidad de encuestas en el macrodistrito que se va a realizar, ¿no? Ambos puntos se necesitan herramientas estadísticas para tener una cifra que tenga coherencia, ¿no? Con el tamaño de la muestra que se va a estudiar. Algunas otras consideraciones. Por ejemplo, cuando se trata de comercios grandes, por ejemplo, restaurantes, panaderías, estas están censadas, o sea, están registradas, ¿no es cierto? Se sabe que pertenecen al macrodistrito, al área donde se está haciendo el estudio, ¿ya? En cambio, hay actividades que pueden variar mucho, ¿ya? Dependiendo de las zonas, ¿ya? En este caso son los ambulantes, por ejemplo, ¿no? De los primeros de estos se puede obtener muchos datos fijos, ¿no es cierto? Pero el dato que va a variar mucho es este de acá, de los vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de todo eso depende la cantidad de encuestas que se va a realizar, ¿ya? En este caso, eh, para los mercados, por ejemplo, ya para los puntos fijos, ya se deben distribuir para cada uno, ¿no? Para cada punto de venta de comida por cada mercado. Pero el único problema, como se les menciona, son los puntos variables, ¿ya? Los vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿ya? Después, lo demás, la obtención de los datos ya es más sencilla. Más consideraciones, ¿ya? Eh, Aparte de que los vendedores ambulantes se van moviendo, las cantidades también no se conocen, la cantidad de vendedores ambulantes. Ese es el otro problemita, ¿no? Entonces, es muy variante. Entonces, tal vez sería algo muy laborioso y tal vez no tendría sentido tratar de obtener este dato así a simple resultado, ¿no? Porque es muy variable. El siguiente punto, los lugares donde se debe encuestar, ¿ya? Eh, como les mencionaba aquí, esto de aquí, el tamaño de la muestra y obviamente eh, la cantidad de encuestas que se va a realizar, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? ¿Dónde se va a encuestar, ¿ya? Eh, para tener, en este caso, resultados confiables. Después, esto es muy importante para lo que les mencionaba, ¿no? Hay que suponer que los vendedores ambulantes se encuentran muy dispersos, ¿ya? Eso para tratar de estar tratando, para evitar estar tratando de cuantificarlos, ¿ya? Solamente hay que tener un dato, ¿cómo se les diría? Con una incertidumbre eh, muy notoria va a ser, ¿no? Pero les vuelvo a mencionar, estos son, ya, en este caso, para esta parte, estos son los más relevantes,
Restaurantes, panaderías, etcétera, centros comerciales, etcétera. Y los mercados, obviamente, ¿no? Aquí, los mercados. Ahora, datos y fuentes necesarios para obtener información, ¿ya? Por ejemplo, habíamos mencionado que los restaurantes, los centros comerciales y hasta los mercados, la información se la puede conseguir en la alcaldía, por ejemplo, ¿ya? El INE también sería muy importante, ¿ya? La otra forma de conseguir datos, la que habíamos hecho, la que habíamos mencionado, las encuestas. El tipo de combustible que se utiliza, la cantidad de combustible que se utiliza, ¿no? Y los factores de emisión se van a obtener de la base de datos AP42, ¿ya? Que es la compilación de factores de emisión que hemos hablado hace un momento, ¿ya? En base a eso se hacen los cálculos. Ahora, la combustión doméstica. Para esta subcategoría ya se refiere, en este caso, a la combustión de carbón, aceite, gas natural, gas licuado, ¿ya? Para las viviendas, ¿no? Para cocinar, para calentar el agua, etcétera, etcétera. Por eso se denomina combustión doméstica, ¿ya? En este caso, las subcategorías de combustión doméstica, ¿ya? Eh, Algunos no comercialmente disponibles estarían lo que son la madera. No, sí, sí podría entrar como combustión doméstica, pero no se lo utiliza mucho de esa manera, ¿ya? Residuos de cosechas, aceites y solventes residuales, llantas, todo eso, ¿ya? No se considera, ¿ya? En este caso. Después están excluidos de esta categoría, ¿ya? Obviamente eso, ya les mencioné eso, ¿no? Eh, en este caso, deben ser inventariados dentro de la categoría de combustión doméstica, esto de aquí, pues. Biomasa, combustibles derivados de residuos también. Esos podrían ser, ¿no? Pero no estos de aquí arriba. Materias, llantas, aceites, etcétera. No, no ingresarían, ¿no? Metodología de cálculo. Tenemos la siguiente ecuación, ¿ya? Para esta ecuación hay que conocer, en este caso, el número total de combustible de cada hogar. Entonces, el cálculo de las emisiones es igual al combustible quemado anualmente por vivienda, ¿ya? En un equipo de tipo, ya de tipo A, ¿ya? Se refiere a la categoría del equipo que se está utilizando, ¿ya? Todos los equipos igual entran en categorías aquí, ¿no? Y multiplicado por el número de viviendas, ¿ya? Y en este caso multiplicado por el factor de emisión. Este factor de emisión, ya se les mencionó, se busca en la base de datos EPA, ¿ya? Donde se encuentra el tipo de equipo, ¿ya? Y debe estar en alguna subcategoría y ahí está el factor de emisión correspondiente. La información necesaria, como se les mencionó, la cantidad de habitantes, ¿ya? La fuente de información, el INE, ¿ya? Después la otra información importante, la cantidad de combustible. Igual, ya por habitante, ya la fuente, el INE también se puede tener, ¿no? Después los factores de emisión por tipo de combustible y tipo de equipo, ¿ya? Después se tienen las fuentes móviles que no circulan por carretera, ¿ya? Porque las fuentes móviles, se les va a estudiar después, no entrarían acá en las fuentes de área,
¿ya? Porque estas fuentes de área son estacionarias, están quietas, pero se necesita calcular la emisión de las fuentes móviles cuando no están circulando, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. ¿A qué se refiere? Ya los vehículos, en este caso, eh, aquí vamos a hacer la aclaratoria. Los vehículos que circulan, o sea, que emiten contaminantes mientras están circulando, se los considera como fuentes móviles, ¿ya? En este caso no entraría en este capítulo, ¿ya? Por lo tanto, se considera fuente móvil cuando no está circulando por carretera, ¿ya? Solamente de esa forma puede estar incluido en el inventario de fuente de área, ¿ya? En este caso, un ejemplo importante son las terminales de los autobuses, ¿ya? Para comenzar, en la terminal de autobuses, los buses, cuando están quietos, antes de partir, encienden los motores, ¿no es cierto? Ese breve lapso de tiempo se toma en cuenta antes de que parta. Desde el momento que enciende el motor hasta el momento en que parte, presiona el acelerador, ya. Hasta ese momento se lo considera como una fuente de área, ¿ya? Eh, También estaría en estos ejemplos las locomotoras, aeronaves que hacen lo mismo, ¿no es cierto? Hay un momento en el que encienden los motores y están estacionarios y luego después comienzan a moverse, ¿no? En ese pequeño lapso de tiempo se lo considera como fuente, en este caso de área. También estarían otros tipos de vehículos que no circulan por carretera, ya sean eh, la maquinaria para la parte agrícola, la maquinaria de construcción, ¿ya? Maquinaria de jardinería y maquinaria de explotación forestal. Todos estos pueden ingresar en lo que es una fuente de área, en este caso para la subcategoría de fuentes móviles que no circulan por carretera. Vamos a ver la primera subcategoría de esto, ¿no? De las fuentes móviles que no circulan por carreteras, que es la terminal de buses, por ejemplo. Es una fuente de área, como se había mencionado, ¿no? La terminal de buses. Entonces, no están incluidos, ¿ya? Los buses, en este caso, no están incluidas en las fuentes móviles, ¿ya? Como vehículos propiamente dichos. Cuando están quietos, sí se los considera en las fuentes de área, ¿ya? Cuando están en movimiento, se las considera en las fuentes móviles, ¿ya? En este caso, como se les mencionaba, justamente cuando tienen el motor encendido, como le llaman los conductores para calentar el motor, ¿no es cierto? Y luego ya arrancan para su viaje. Entonces, en ese pequeño lapso de tiempo se les considera como fuentes de emisión de área. Metodología, ¿ya? En este caso, en la EPA que hemos mencionado, que es la compilación de factores de emisión, ¿ya? No hay factores de emisión para vehículos en reposo, ¿ya? Esto vamos a resaltar aquí. No hay factores para vehículos en reposo, ¿ya? Entonces, hay varias formas de obtener eso, ¿no? Eh, Se puede hacer el monitoreo de esos buses estacionarios, controlar el tiempo, ¿ya? De encendido del motor hasta que parten, ¿no es cierto? Desde ahí comenzaría. Entonces, justamente eso es lo que propone la Agencia de Protección Ambiental, ¿ya? Ese método, ¿no?, nos está proporcionando, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer? Primero que nada,
un factor de emisión de escape se puede calcular con la velocidad más baja del vehículo. O sea, cuando uno enciende el motor del vehículo, la aguja está marcando, el marcado más bajo que hay es 4 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces se usa esa velocidad en el tiempo que está en reposo. O sea, desde que enciende hasta el momento en el que parte, se considera 4 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer una compilación ya de datos para el inventario, ¿no? Se requiere la duración del tiempo en reposo, como lo que les había mencionado, desde el momento que se enciende hasta que parte, ¿no? El año del modelo del autobús, ¿ya? ¿Para qué? Para que el inventario tenga las características en este caso, de todo el motorizado que tiene la terminal, ¿no es cierto? ¿Ya? Más que todo para eso. Eh, y la mejor forma de obtener estos datos es la encuesta, ¿no? Entonces, si dentro del área de estudio de las emisiones de área hay una terminal, entonces hay que hacer todo esto, ¿no? Hay que hacer las mediciones de emisión, en este caso de los buses quietos, y hay que hacer la encuesta, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, aquí está, ¿no es cierto? Es muy necesario el tiempo en el que caliente el vehículo mientras suban los pasajeros, ¿ya? Que es lo que se refería hace un momento. La ecuación de cálculo para esta parte, ¿ya? La sumatoria de esta parte, la velocidad mínima de reposo se llama, ¿ya? En este caso, ya habíamos mencionado, aquí vamos a colocar, se considera más o menos 4 kilómetros por hora, ¿ya? Después se requiere la cantidad de arranques eh, por año. Perdón. Después de eso se requiere el factor de emisión, ¿ya? El factor de emisión en gramos por kilómetro, ¿ya? Y el tiempo de reposo. Aquí está, en horas, ¿no? El tiempo de reposo ya habíamos hablado de eso también, ¿no? Entonces, se suma de todos los vehículos que hay, ¿ya? Todo este producto. La velocidad mínima de reposo por la cantidad de arranques, por el factor de emisión, por el tiempo de reposo entre 1.000.000, ¿ya? Y se hace la suma correspondiente para tener la emisión de área de una, en este caso, terminal, ¿no es cierto? Terminal de autobuses. Entonces, datos necesarios. Ya, hay que resaltar siempre esta parte, ¿no? El tiempo de reposo, como siempre, aquí está. En este caso, esto se lo puede obtener a través de encuestas, ¿no? Después, como se había mencionado, la clasificación de los vehículos por año, ¿ya? Otro dato importante, la cantidad de salidas en un año, ya que puede tener eh, un autobús. ¿Y eso dónde se lo obtiene? En la empresa del autobús correspondiente, ¿no? Ahora, el factor de emisión para un motor de tipo combustible hay que buscar, ¿ya? Y eso sí se lo encuentra en la compilación de factores de emisión, la EPA, ¿ya? Ahora, aquí más o menos se tiene un ejemplito, ¿ya? De los factores de emisión por año de modelo de buses en las terminales, ¿ya? Por ejemplo, para un coche de modelo del 78, aquí se tiene
ya del 78, aquí se tienen todos los factores de emisión para los distintos contaminantes, ¿ya? Así para todos los años se tiene para coches ya modelo 2000, por ejemplo, aquí está, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay más datos, aquí esto solamente es un extracto, ¿no? Hay más datos, hay un sinfín de modelos, año, etcétera, para esta parte. Uso de solventes. Ahora sí, en esta parte, bueno, ya hemos visto la mayoría, en este caso, de emisiones de fuentes de áreas, ya entramos a lo que son los solventes, ¿no? Eh, para empezar, consideraciones generales. El uso de solventes igual entra en lo que es una fuente de área, porque son eh, de reducida emisión, pero son numerosas y al sumarse, sí son considerables para tenerlos en cuenta en el inventario de emisiones, ¿no? Entonces, en un área urbana se los puede utilizar ¿en qué? ¿Ya? ¿En qué se los puede utilizar estos solventes? Ya sea en pintura, ya sea en refacción, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como se les menciona, se pueden llegar a volver una cantidad considerable para que entre en el inventario de emisiones. ¿Qué ejemplos, qué procesos hay donde se utiliza estos solventes? Está en este caso, como se les había mencionado, recubrimiento de superficies industriales, ¿ya? Pintura automotriz, recubrimiento de superficies arquitectónicas, pintura de tránsito, ¿ya? Limpieza de superficies industriales, lavado en seco, artes gráficas, uso comercial y doméstico de solventes. Hay muchos procesos que ingresarían a la subcategoría solventes, ¿no? Aquí se puede ver algunos casos especiales, ¿ya? Al asfalto, por ejemplo. El asfalto se considera en esta parte debido a que eh, en su composición, luego de haberlo utilizado, ¿ya? Va emitiendo, en este caso, los siguientes compuestos, los compuestos orgánicos totales y los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Estos compuestos, el asfalto los tiene de manera intrínseca, ¿ya? Entonces, al ser procesados y luego al ser utilizados ya para la construcción de pistas, ya avenidas, etcétera, entonces ahí también va emitiendo estos compuestos volátiles, ¿ya? Y por eso, como caso especial, sí ingresaría en lo que son ya en el grupo o en la categoría de solventes. Metodología de cálculo para asfalto, ¿ya? Algunas consideraciones generales. En este caso, aquí vamos a colocar, a ver, las emisiones de los compuestos orgánicos totales, ¿ya? Como se les había mencionado, provienen de la evaporación, ¿ya? Del solvente destilado, ¿ya? Que se utiliza para producir el asfalto, ¿ya? Después, cuando ya se lo está utilizando para hacer una avenida, por ejemplo, ¿ya? El tipo y cantidad de diluyente también va a producir compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? O sea, la manera en la que se eh, coloca, por ejemplo, cuando están refaccionando un bache, ¿ya? Utilizan, en este caso, diluyentes, ¿ya? Y esos van generando emisiones, en este caso, de compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Otro dato importante, ¿ya? Las emisiones a largo plazo ya corresponden al 95% en peso, ¿ya?
del diluyente. El diluyente se va evaporando entonces, ¿no? Luego, al curado se refiere a eso, cuando ya preparas el- el asfalto para ser utilizado ya, ¿no es cierto? Entonces, el 70% en un curado medio y el 25% en un curado lento, dependiendo cómo se hace el procedimiento y el uso del asfalto, ¿no? Va emitiéndose los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Entonces, en general, más que todo, obviamente, como se les mencionaba, el asfalto tiene cierta cantidad de compuestos volátiles que una vez que se han procesado y luego se está usando el asfalto, están evaporando, ¿ya? La otra parte también viene del diluyente que se utiliza para ya procesar el asfalto, ¿ya? Ecuaciones de cálculo para esta parte, ¿ya? Es muy importante determinar la densidad del asfalto, ¿ya? La densidad del asfalto se obtiene del producto de la densidad del cemento asfáltico por el porcentaje en volumen del cemento asfáltico. A eso se le suma la densidad del diluyente asfáltico, ¿ya? Multiplicado el porcentaje del volumen del diluyente asfáltico. Entonces, el volumen del asfalto aplicado, ¿ya? En este caso, es la masa de asfalto aplicado sobre la densidad de asfalto, o sea, esto que vamos a calcular aquí, ¿no? Después, el volumen total de diluyente, ya se obtiene del volumen de asfalto aplicado por el porcentaje de volumen del diluyente que se utiliza, ¿ya? Ese diluyente, les vuelvo a explicar, es como un aditivo que hace que el asfalto se vuelva más fluido y se pueda utilizar, ¿ya? Una vez que el diluyente, o una vez que se seca, el diluyente va evaporando, ¿no? Después, la masa total de diluyente, ¿cómo se obtiene? El volumen total de diluyente por la densidad del diluyente, ¿no? Entonces, las emisiones, ¿ya? De los compuestos orgánicos totales se obtiene de la masa total de diluyente multiplicado el porcentaje de diluyente evaporado con base en tipo de curado, lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? En base del tipo de curado 95, 70 y 25%. Bueno, después se tiene, en este caso, si la cantidad de diluyente en el asfalto es proporcionada en porcentaje en peso, aquí, ¿ya? Entonces se puede utilizar estas ecuaciones. La masa total de diluyente es la masa del asfalto aplicado por la densidad del diluyente como porcentaje en peso, ¿ya? Y las emisiones de compuestos orgánicos totales es la masa total de diluyente por el porcentaje de diluyente evaporado según el tipo de curado, ¿no? Entonces, para esta parte, para el asfalto, se toma en cuenta en su mayoría los compuestos orgánicos totales, o sea, aquellos que se evaporan por el uso del diluyente para utilizar el asfalto, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí tendríamos que dejar lo que es en este caso los factores, en este caso el inventario para fuentes de área. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Todo claro entonces, ¿no? Entonces, nos estamos viendo el día miércoles. No olviden realizar sus actividades de la unidad 2. Ya están en la plataforma también. Y cuando terminemos la unidad 3 también ya se va a estar subiendo las actividades para esa parte, ¿no? Entonces, si no tienen más consultas, nos estamos viendo el día miércoles. Que les vaya muy bien a todos. Buenas noches. Buenas noches.